Hay otras lesiones, así como la varicela. Ujú. Recordamos que la varicela son bombitas de agua, ¿sí? Claro. Entonces también hay reportes de lesiones tipo varicela. Doctor, ¿se han visto muchas manifestaciones cutáneas con el coronavirus? Sí, hola, Mariela, buenas tardes. Un Ah, gusto estar aquí con usted. igual, igual, doctor. Y muy interesante mantenernos actualizados en las manifestaciones, Ujú. todo el campo de manifestaciones que puede tener el coronavirus. La dermatología no es ajena a ella y es una excelente pregunta, empezando inclusive para enfocarnos un poco en que a través de la piel nosotros podemos adquirir muchas enfermedades virales. No está comprobado, no está comprobado y de hecho hasta ahora no se ha discutido el tema, pero no está comprobado que sea el coronavirus una de ellas también, pero también a través de la piel se han manifestado a lo largo de la historia muchas enfermedades virales. Recordemos fácilmente el sarampión, la rubiola, ¿sí? Enfermedades claramente caracterizadas por enrojecimiento de la piel. Claro. Entonces, desde el inicio de esta pandemia, nuestros colegas dermatólogos de la misma China, Europa, Italia, España y acá mismo en Latinoamérica, Ecuador, estuvimos alertas y estuvieron alerta a estas manifestaciones cutáneas, ¿sí? Exacto. Y se han descrito algunas de ellas. Algunas que todavía es muy difícil confirmar que sean definitivamente vinculados al coronavirus. Ya. Sabemos que todos los días en las consultas recibimos pacientes con granitos en la cara, en el pecho, en la espalda, ¿sí? Y no porque venga a nuestra consulta vamos a decir, en la mitad de la pandemia un paciente con un granito en el hombro significa que tiene coronavirus. Es decir, todavía no se ha logrado asociar directamente su causalidad, pero hay extensas publicaciones al respecto. Pero no tiene que ver con el estrés más que por el virus como tal, doctor, porque usted sabe que Muy cuando se bien, va de la comunidad hay claro. muchas cosas que afloran, ¿no? Es que a la hora de clasificar la dermatología, la dermatosis y el coronavirus, obviamente tenemos, por un lado, la primera interrogante que tuvimos en la mitad de la debacle que ocurrió en Guayaquil, la primera interrogante, ¿qué va a pasar con mis pacientes que requieren un control periódico de su enfermedad y que hoy día no quieren ni asistir, ni no quieren saber nada de salir de su casa, quieren dejar de tomar su medicamento? Tenemos pacientes con psoriasis, con acné, un sinnúmero de enfermedades que necesitan un control periódico y que de pronto querían dejar de tomar su medicamento. Ok. ¿Qué pasaba con estos pacientes? Es decir, ¿qué pasa con una enfermedad preexistente dermatológica durante la psoriasis? Crónica, ¿no? Porque la psoriasis es crónica, Exactamente. claro. Entonces, lo primero, por ejemplo, en el caso de la psoriasis, lo primero que hicimos fue contactarlos, apenas nos pudimos reponer, contactarlos para avisarles que no suspendan su tratamiento, porque ya estaba estudiado que no estaba asociado el tratamiento de su enfermedad de fondo definitivamente a un empeoramiento de su posible cuadro de COVID. Ok, pero entonces se daban los remedios al mismo tiempo. Exactamente. Y no pasaba Respecto, nada, por y no ejemplo, tenías que dejar tu medicación durante los 15 días que tenías el COVID. eh, eh, es muy interesante la pregunta y el tema es que no podemos individualizar cada una de las enfermedades, pero específicamente en el caso de la psoriasis, por ejemplo, nosotros no recomendamos suspender el tratamiento durante la pandemia. Ok. Y eso es no recomendación inventada por el doctor Loaiza, sino por las recomendaciones europeas y americanas. No suspender su tratamiento durante la pandemia. Y si llegase a ser el caso de que llega a infectarse por coronavirus, evaluar caso por caso. Ok. Es decir, llamar al dermatólogo para saber qué hacer. No es que porque tengo el coronavirus inmediatamente suspender, porque sabemos que definitivamente la tasa de severidad tampoco es tan alta como para suspenderlo y porque muchas veces inclusive hay reportes de que el uso de ciertos tratamientos disminuyen la posibilidad de una enfermedad severa. Eso específicamente con las enfermedades previas. Claro, como la ivermectina, ¿no? Bueno, la ivermectina, exacto. Y en psoriasis, por ejemplo, tenemos medicina de mucha especialidad parecidas a este que hizo mucho escándalo, el tocilizumab, sí, Ya. parecidas a ella, no exactamente aquella, que se ha visto que disminuye cuando el paciente utiliza su tratamiento, no voy a hablar de productos, su tratamiento de psoriasis, vieron que la severidad, la hospitalización, Ujú. la hospitalización a terapia intensiva y la mortalidad, este grupo de pacientes era inferior a la mortalidad de la población donde él vivía.
Ok. Entonces, eso de alguna u otra forma invitó a los investigadores a sugerir no suspendan el tratamiento, pero, abrir un paréntesis, individualizar, estudiar cada caso. Pero todo Eso, era empírico, ¿no? Porque perdón. todo era empírico. Iban como Pero es que tanteando. estamos en ese tiempo. La evidencia científica empieza primero por ser cualitativa y después se vuelve a medir y a cuantificar. Y cuando se cuantifica es que tenemos argumentos fuertes para decir determinantemente esto definitivamente al 80, al 90% de mis pacientes evita su recaída o su mortalidad. Pero al Claro, inicio siempre hay descripciones y la descripción es el método científico. A lo largo de la historia siempre ha sido así. claro. Acá necesitamos respuestas rápidas en el programa porque si no nos lleven peso a la enfermedad. Claro, es el problema, ese era el problema, ¿no? Pero también se supo que los medicamentos para el VIH, para el asma, también aportaban a que la gente se sane más rápido, ¿no? Bueno, yo le digo, yo tuve COVID y estuve muy mal, ¿sí? Ajá, En la mitad, al inicio, en marzo, como la gran mayoría de los médicos, doctor, y yo no sé en realidad qué es lo que me curó, sino quizás la fuerza y la fortaleza para seguir adelante, ¿sí? ¿qué tomó usted? ¿Cómo? ¿Cómo se medicó? Bueno, en el momento había muy pobre evidencia científica y recibíamos las asesorías de los médicos cercanos Ajá. dentro de acitromicina, hidroxicloroquina, dentro de lo que más recordábamos, de lo que más usamos, y el decúbito era importante, el estar boca abajo, el respirar boca abajo. El de- Ah, claro, eso es muy, muy usted importante. llegó a la última etapa, pues. Pero, pero no sé, no tan última, pero siempre el temor me impidió irme a una terapia intensiva porque estábamos hablando del 20 de marzo. Entonces siempre estuve en la casa. Pero Ujú. dormía boca abajo Sí, y la con, cabeza la viraba, ¿no? con la tortícolis respectiva posterior. ¿Y por qué razón era bueno? ¿Por qué razón? O sea, Eso ¿cómo? recomienda mucho la gente especialista en terapia intensiva porque eso mejora la capacidad pulmonar. Ya, ok. ¿Sí? Y de ahí hay muchas cosas que usé y dejé de usar, pero como usted bien señala, yo creo que hasta se irá medio equivocado, porque la gente puede tomar nota, voy a hacer esto, esto y esto y acá. Lo que sí es apropiado es señalar el decúbito es importante, pero hoy por hoy yo creo que nuestro sistema médico está preparado para asesorar de forma con mayor evidencia científica en cada uno de los pasos que tienen que hacer. Cuando nos ocurrió a muchos era un momento de desconcierto, ¿no? Y que un sistema completamente saturado. Doctor, pero ¿qué ves que específicamente en dermatología se ha tipificado como que realmente sí es una secuela de COVID? ¿Perdón? ¿Cómo- ¿Qué es lo que realmente, o sea, qué se Que hace, esté asociado. qué Sí. se ha tipificado? O sea, esto sí, Es lo más raro, pero, o sea, lo más raro, pero que significa eso en términos médicos poco sensible, que se presenta pocas veces, pero sin embargo es muy específico, es decir, que está fuertemente vinculado, son las lesiones asociadas, como ya habremos escuchado, el tema del tromboembolismo y la trombosis y el daño de los vasos sanguíneos en no, el pero sistema digo en pulmonar. dermatología. Sí, O no, es sea, que ya voy llegando, ya llego. En el tema pulmonar. En la piel, esas manifestaciones se llaman sabañón, ¿sí? El sabañón, que es un tipo de lesión como un moretón de las manos, ah, ok, ¿sí? El moretón. Eso, el sabañón que le llaman como no es realmente sabañón, pseudo sabañón, ¿sí? ya, Que son moretones de las manos asociados un poco al tema del flujo sanguíneo. ok, Eso es lo más fácilmente asociado. ya. También se han asociado lesiones, nuevamente les señalo, poco sensibles, pero muy específicas, como algo que no sé, mucha gente normalmente lo tiene, pero es cuando nos exponemos al frío, que se nos pone, las personas de piel más clara, se les pone como unas redes rojizas en las piernas, eso se llama livedo reticularis, Y eso ¿sí? también se vio mucho. Eso también se ha asociado, cuando es permanente, se llama livedo reticularis permanente, y esa también se ha asociado al problema de COVID. Pero obviamente estas dos lesiones que son muy del tema de vasculatura, muy de la irrigación de nuestra piel, están asociadas a un sinnúmero de enfermedades que aquellos pacientes que las sufren las van a reconocer, como por ejemplo el lupus. El lupus tiene manifestaciones parecidas. Ya, ¿Sí? Entonces, por ejemplo, hemos tenido pacientes que tienen sabañón, que tienen la perniosis, estos moretones en las manos, pero son lúpicos e hicieron COVID.
y no sabemos si en realidad fue vinculado a su lupus o a su COVID. Se supone como mejora que fue asociado a su COVID. Entonces hay que estudiar cada caso. Hay otras lesiones, así como la varicela. Ujú. Recordamos que la varicela son bombitas de agua, ¿sí? Claro. Entonces también hay reportes de lesiones tipo varicela. Ya. Entonces las bombitas de agua son presencia de líquido en la superficie de la piel, que es la epidermis. Son vesículas, como está dentro de la piel, intraepidérmica. Eso es muy característico de ciertas infecciones virales, las tres más conocidas, el herpes simple, el herpes genital y el herpes zóster. Pero Ujú. también hay reportes de vesículas que se presentan en pacientes con COVID. Estas tres lesiones, el pseudosabañón, el livedo reticularis y las lesiones vesiculares, son las que se asocian con mayor especificidad al tema COVID. Ok. Pero, ¿Y la, ¿cómo? y la caída del pelo, doctor? ¿Y la caída del Bueno, pelo? a mí se me cayó desde antes, pero es una excelente pregunta, Ajá. ¿sí? ¿Por qué? Porque en realidad, o sea, el primero hay que ver cómo afecta el que tiene alopecia como la mía, alopecia androgenética, cómo se comporta con el COVID, y es fácil hasta con un poco de imaginación resolverlo. Si se supone que la mayor población que fallece con COVID son varones, ¿sí? Ujú. Hay una bueno, esta última vez que revisaba la tendencia, más fallecen los varones que las mujeres, ¿sí? Y hay trabajos que sugieren que la alopecia androgenética es un premonitor de un mal comportamiento del COVID. ¿Por qué? Porque los alopécicos tenemos el tema, la alopecia androgenética está vinculado a hormonas sexuales masculinas, Ujú. ¿sí? Y aparentemente la hormona sexual masculina puede facilitar que el virus se adhiera al famoso receptor de la angiotensina, el receptor ECA, ¿sí? Facilita que se adhiera. Entonces, eso tampoco está completamente confirmado, pero muchos investigadores en dermatología vieron que los pacientes con alopecia androgenética teníamos peor pronóstico que los pacientes que no tenían alopecia androgenética. Pero Esto ¿cómo es la... nuevamente con un nivel bajo de evidencia científica. Claro, Y ahora, estaría fácilmente vinculado al tema de que más fallecen varones que mujeres. claro. Ahora, ¿cómo usted vio la caída de pelo de mujeres y varones? La que Ya. más siempre es la de mujeres porque nos encanta tener el pelo abundante, ¿no? ¿La vio por medallones, como el pedazo que se caía, o se le quedaba ralito el pelo, se le quedaba más transparente? ¿Cómo vio? Claro, hasta ahorita hablé qué pasa con el COVID en el paciente con caída de cabello o alopecia, pero ¿qué pasa en el paciente con COVID y alopecia? Ahí nuevamente regresamos, primero, por un lado, en la etapa de la pandemia, y otra cosa es sufrir COVID, ¿sí? Ya. Entonces, a todo el mundo, sí, yo creo que las tasas de depresión y ansiedad deben estar muy, muy altas. De hecho, se sabe que las tasas de suicidios se han elevado. Entonces, todos estamos definitivamente expuestos a un estrés que jamás nos imaginamos que íbamos a sufrir. Y Ujú. eso definitivamente tiene un impacto para provocar caída de cabello que se la conoce como efluvio telógeno, que es el momento en el que se cae el cabello porque pasan muchos pelitos que están en fase de crecimiento a fase de mortalidad. Eso es el efluvio telógeno. Pero después va a regresar, ¿sí? Entonces, esa es una de las formas como se puede caer el cabello en circunstancias de estrés, ¿sí? Ya, pero Pero de ahí, las traduzca, otras caídas de cabello que las vemos siempre nosotros, ya. alopecia areata, la alopecia vinculado a la tricotilomanía, un sinnúmero. Todavía no hay certeza, Manía es cuando uno se arranca el pelo, sí, ¿no? Que todavía no hay certeza de que haya un verdadero incremento de alopecia, de ya, caída de cabello, ah, durante el COVID. ¿Sí? O sea, yo he visto muchos pacientes con alopecia areata, ya, pero no hay una certeza. pero no se cae como medallón, ¿cierto? Se cae como de todo el pelo. Exactamente, lo que usted acaba de decir es un efluvio telógeno. Se cae inclusive sin observarse
zonas alopésicas, sin observarse huecos. No se observan huecos, sino disminución del volumen. ¿Cómo que disminuye el volumen del pelo? Disminución del volumen. Eso es el efluvio telógeno, Okay. sobre todo. A veces puede ser tan severo que se observe ya pelo ralo, pero a veces se cae el cabello sin necesidad de observarse medallones o espacios claros sin pelo. Otro tema que hemos visto también es el tema de las dermatosis asociadas a los equipos, a todas las medidas de bioseguridad. Eso es ampliamente estudiado, ¿sí? Empezando por el tema de manos, ¿sí? Antes había que ser o sea, una persona muy limpia, no voy a estar haciendo preguntas, pero muy limpias, de pronto se lavaba las manos antes de comer, después de comer, antes de ir al baño, después de ir al baño, y al coger algo sucio y nada más. Ahora nos estamos lavando las manos todos, médicos, no médicos, todos nos estamos lavando constantemente las manos. Y no solamente nos lavamos las manos, sino también nos ponemos el famoso alcohol desinfectante o el gel alcohólico. Hay trabajos que sugieren no hacer las dos cosas en conjunto, sino una sola. O me lavo las manos o me pongo alcohol. Ya no hacer las dos cosas porque eso incrementa las posibilidades, no es necesario e incrementa las posibilidades de una dermatitis alérgica de contacto o una irritativa de contacto. Y hay quienes incluso sugieren que es preferible usar solamente el alcohol y no tanto agua y jabón. Microscópicamente se sabe cuando usamos agua y jabón, quedan restos de jabón en la superficie de nuestra piel que aún después de habernos enjuagado siguen actuando. Y eso provoca algo que hemos visto muchísimo ahora, que es la dermatosis de las manos. Entonces, o usamos agua y jabón o usamos alcohol. Entonces, hay muchos que sugieren que es preferible usar solamente alcohol y que cuando sintamos sucias las manos, usar el agua y el jabón. Claro. Y algo que es importante es que después del aseo, sea con agua y jabón o sea con alcohol, colocar crema hidratante. Ya, claro. ¿Sí? Si Hay no, que colocar una crema hidratante, sea en cualquiera de las dos circunstancias. ¿Sí? yo he visto, sobre todo a hombres que se ponen en la cara alcohol, ¿no? Pacho, por ejemplo, Pacho está en controles. No, eso hay un abuso tremendo respecto a eso. No, es tremendo. Porque o sea, nosotros trabajamos todos los días viendo pacientes y hay pacientes que van llegando a un lado, vienen fumigando a todo el mundo. Yo ¿sí? también. Bueno, esa es una dermatosis. Ese es un problema, el del jabón y el de la crema. La otra que hemos visto muchísimo es la de la mascarilla. Ya, claro. ¿Sí? Y eso está revisando a ver si se está publicando algo. Todavía no se publica con tanta fuerza, pero observamos mucho acné y mucha dermatitis seborreica. Y es obvio, lógico pensar, ¿sí? Y Por eso doctor, a mí me salió uno, me lo tuve que cortar y sacar. Me salió un ya, absceso. sí, No salía, ya no salía, estuvo un mes, ya tuve que rajarlo. se acabó. Wow. Entonces, hay que considerar que la mascarilla no solamente nos afecta en el tema del estrés, porque me fastidia usar mascarilla, igual lo seguimos usando siempre porque el tema todavía continúa, ¿sí? Seguimos usando la mascarilla, pero eso altera por completo nuestro pH y altera por completo nuestro microbiota de la cara. Claro. Entonces, sí hemos observado con mayor frecuencia el contacto con la mascarilla y la cara, puede generar dermatosis de contacto, puede generar dermatitis seborreica o se podría lucubrar que hay también más casos de complicaciones de acné. Claro que sí. También pueden estar vinculados al estrés, como también estar vinculados a la pérdida del tratamiento que tenían con su dermatólogo. Perfecto. Y bueno, el tema de usar crema luego del alcohol es muy importante, ¿no? Que por ejemplo, sí, es importante que sea sin perfume, ¿no? Okay. Sin perfume es preferible. Una crema neutra después de ponernos alcohol es fundamental. Ese es el mejor consejo que puedo dar. ¿Alguna recomendación, mi querido doctor Loaiza? Eso, empezar por eso, seguir usando todos los equipos de protección personal necesarios según el riesgo. Esto todavía no se acaba, me parece muy atractivo, muy acertada la campaña de muchos médicos que trabajan en terapia intensiva a través de Ayúdame a Ayudarte, es un hashtag que hay en Twitter, donde hay muchos videos que indican que esto todavía sigue. A todos nos molesta muchísimo todo lo que está pasando, ¿sí? A unos más que a otros,
y la única forma es esperar que esto acabe, seguir con nuestras medidas de bioseguridad, usar la mascarilla, pero también tener cuidado al usar cada una de estas cosas. No abandonar sus tratamientos dermatológicos. Si van a decidir un cambio, llamar a su dermatólogo, ponerse en contacto. Casi el 100% creo de los dermatólogos y de los médicos estamos haciendo telemedicina, nos tocó adaptarnos, ¿sí? Se hace también consulta presencial, pero mucha gente hace telemedicina, y creo que es una buena forma de evitar tomar medidas o tomar decisiones inadecuadas. Usar la crema hidratante y mantenernos, como les digo, con las medidas de bioseguridad. Muchísimas gracias. Estuvimos con el doctor Enrique Loaiza, médico dermatólogo, y pues con esto sí nos despedimos ahora en Radio Fau, si Dios lo permite. Nos vemos mañana. ¿Qué pasa con Mariela? Llegó a ustedes gracias al auspicio de Nature's Garden, Interagua, Banco del Pacífico, Municipio de Guayaquil, EMAPAC, Produbanco, Ceviches de la Rumiñahui, ATM, Blemil, Vitafos, Municipio de Quito, Puerto Limpio, MAVE, McCormick, Municipio de Milagro, La Holandesa, Atún Campos, Diners Club, Fideca. Que vuelva la música en vena.